Los datos personales permiten que un ciudadano sea plenamente identificado cuando interactúa con otras personas o con empresas. Abarcan información como el documento de identidad, el estado civil, la edad o el lugar de residencia. Iniciamos SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bienvenidos. El robo o suplantación de identidad ocurre cuando delincuentes nos plagian información personal para actuar en nuestro nombre ante entidades financieras o comerciales. 1.700 quejas han sido presentadas ante la Superintendencia por estos casos en lo corrido del año. Para hablar sobre este tema visitamos al Superintendente para la Protección de Datos Personales, Nelson Remolina Angarita. Doctor Remolina, bienvenido a SIC TV. Bianca, muchísimas gracias, encantado de conversar contigo. Doctor Remolina, ¿qué tan frecuentes son estos casos? Respecto del año pasado ha crecido 122%. Este solo año hemos recibido 1.705 quejas por suplantación de identidad. De esas 1.705 quejas, el 70% es por personas que reportan casos que han sido suplantados ante operadores de telefonía móvil y el 30% ante empresas de ventas por catálogo. Entonces hemos advertido y encontrado pues, que está creciendo significativamente las situaciones de suplantación de identidad y esto está afectando pues, a muchos ciudadanos diariamente. Como ciudadanos, ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad? Como ciudadanos debemos ser ante todos nosotros los principales protectores de nuestra información. Por eso es muy importante estar pendiente no solo a quién le entregamos nuestros datos, sino saber quiénes tienen esa información y qué está pasando con nuestra información. Eso es muy importante que nosotros también seamos, insisto, los principales protectores de nuestros datos y ser muy diligentes y muy cuidadosos a la hora, digamos, de suministrar la información a terceros. Eso es algo importante, porque si nosotros estamos básicamente haciendo strictis informativo, dando toda nuestra información, publicando toda nuestra formación en internet, todo, pues los delincuentes toman esa información y la van a aprovechar para suplantarnos. Uno permanentemente como ciudadano está entregando los datos. ¿Cómo saber cuándo es seguro y cuándo no? Bianca, es imposible saberlo. Realmente nosotros como ciudadanos siempre obramos de buena fe, confiamos en quien recolecta nuestros datos, pero sí es importante que los ciudadanos sepamos que hay personas que a veces recolectan nuestros datos para fines ilícitos, para engañarnos, o para utilizar nuestros datos y suplantar, por ejemplo, nuestra identidad y con esa información, por ejemplo, cometer algunos delitos en nuestro nombre o abrir cuentas u obligaciones en nuestro nombre. Entonces es muy difícil que el ciudadano lo sepa, pero yo le diría a los ciudadanos que no basta orar de buena fe, sino ser un poco prevenido. Es decir, no estar dándole la información a todo el mundo, preguntar para qué es, por qué lo hacen. Esas cosas son muy útiles y un poco desconfiar también de a quien le está entregando los datos. A propósito de este tema, conocimos el caso de una ciudadana víctima de suplantación de identidad. Paola jamás imaginó que sus datos personales terminaran en manos de personas inescrupulosas. Sin saberlo, se convirtió en protagonista de un caso de robo de identidad. Llamaron a mi casa a preguntar por un servicio técnico para una línea telefónica que yo tenía en Medellín. Entonces, cuando yo me doy cuenta que eso no es así, llamo a Claro y les digo, ustedes me están llamando. Y me dicen, sí, es que usted registra unas líneas nuevas. Y así empezó su karma. Consultó en las centrales de riesgo y supo que tenía a su nombre 10 líneas telefónicas prepago y pospago en diferentes empresas. Es muy frustrante porque cogieron la cédula e hicieron todo lo que quisieron. Entonces ellos sacan líneas a su antojo. Los operadores celulares no verifican que uno sea la persona, sino que simplemente ellos adjudican las líneas porque no sé cómo lo hacen. Lleva 4 meses de plena tramitología para cancelar todas las líneas que se generaron a su nombre sin autorización. Líneas registradas en Medellín, Ibagué y Girardot, entre otras ciudades. Primero fui a Claro, llenar los formatos, porque para cada línea uno debe llenar un formato específico donde uno explica que las líneas no son de uno, es bajo gravedad de juramento. Después de eso, con el estado de cuenta que le da uno Claro, ir a la fiscalía y poner la denuncia respectiva para cada una de las líneas. Y lo mismo me pasó con Movistar. Frustración. Eso siente al ver todos los trámites que ha debido surtir para solucionar una situación que se podría evitar si las empresas fortalecieran los filtros de verificación antes de asignar una línea telefónica. Yo creo que es muy importante que ellos verifiquen, que busquen estrategias para verificar los datos de las personas, porque si bien ellos piden
un número telefónico de referencia, son números en los que nunca contestan, piden referencias familiares y se inventan un nombre con el apellido de uno, entonces pues, eso lo puede hacer cualquiera. Yo tengo entendido, yo tengo 10, hay gente que puede tener 20 hasta 35 líneas, entonces eso, y que uno tenga que pagar por algo que uno no está consumiendo es muy complicado. Paola teme por su seguridad personal y financiera. Desconoce cómo los delincuentes obtuvieron sus datos personales. ¿Qué precauciones debemos tener? En el día a día se presentan muchas situaciones. Puede ser que estás ante un banco, ante una entidad pública, que te contactan telefónicamente, entonces las precauciones van a variar en cada escenario. Cuando el contacto que te hacen es a través de internet, llamadas telefónicas, ahí tienes que ser más prevenido porque tú no sabes con quién estás hablando. Es posiblemente un delincuente que se está haciendo pasar por tu banco, por una empresa, por alguien de tu casa para recolectar información. Entonces, cuando hay esos medios de captura de datos impersonales, llamadas telefónicas, internet, hay que ser más prevenidos que cuando estás hablando con alguien directamente porque por lo menos ya puedes saber de quién se trata. Pues precisamente la pérdida de documentos y la falta de seguridad en algunos sitios electrónicos facilitan la suplantación de identidad. Ponga atención a las siguientes recomendaciones para que no le pase a usted. Cuida sus documentos de identidad. En caso de robo o pérdida, denúncielo ante la policía y reporte la situación a sus bancos y entidades financieras. No entregue a desconocidos documentos personales como fotocopias de cédula o facturas de servicios públicos. Antes de tirarlos a la basura, destruya fotocopias o documentos donde aparezca su información personal. Consulte con frecuencia su estado en las centrales de riesgo. Esto le permitirá saber si existen nuevos créditos o líneas telefónicas a su nombre o si algún tercero consulta sin autorización su récord financiero. Y si sospecha que su identidad ha sido robada, presente ante las centrales de información financiera una alerta de suplantación. No utilice equipos públicos para realizar movimientos bancarios o compras por Internet y haga caso omiso a los mensajes en los que le comunican que ganó un premio o es beneficiario de una herencia millonaria. ¿Qué está haciendo la superintendencia para afrontar estos nuevos retos? Bianca, frente a este fenómeno creciente de suplantación, el doctor Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, ha pedido a todos los operadores de telefonía móvil celular que adopten o incrementen las medidas de seguridad para establecer la real identidad de las personas cuando se hacen todos estos procesos de contratación, ya sea presencial o a través de medios electrónicos. Nosotros creemos que si estas empresas mejoran sus procesos y protocolos de seguridad, seguramente van a disminuir ostensiblemente los casos de suplantación. La Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional en la materia, exigió a los partidos políticos cumplir con la regulación de datos personales durante sus campañas electorales. A través de un oficio enviado a los representantes legales de los partidos y movimientos políticos que se presentarán a las urnas para elecciones de alcaldes y gobernadores, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, pidió que se impartan instrucciones a los candidatos y personas a cargos de la publicidad para que el marketing electoral se realice sin vulnerar lo dispuesto en la ley respecto a tratamiento de datos personales. En la misiva, el superintendente solicitó a las colectividades contactar únicamente a personas que hayan dado autorización previa, expresa e informada para ello, garantizar el derecho de supresión de datos personales de contacto y suspender el uso de información de contacto cuando así lo solicite el ciudadano. Las multas por no hacerlo pueden superar los 1.600 millones de pesos. Colombia asumió la presidencia de la Red Internacional de Protección al Consumidor. En esta organización mundial, más de 50 países intercambian información sobre actividades que inciden en el bienestar de los usuarios. Colombia es el primer país suramericano en ocupar la presidencia de la Red Internacional de Protección al Consumidor. En esa posición, la Superintendencia de Industria y Comercio desarrollará un plan de acción de buenas prácticas desde diferentes sectores económicos. Colombia, como presidente de esta red, tendrá el liderazgo de llevar a todos los países a concluir en buenas prácticas, y nosotros en particular queremos trabajar en tema de la economía digital y en particular el tema del turismo en la economía digital. Además de los turistas, los niños serán centro de atención para el trabajo de Colombia en la presidencia de la red. El consumidor turista, que va a tener claro un escenario de buenas prácticas en plataformas digitales que le ofrecen servicios turísticos, y los niños,
porque otro de los grandes grupos de trabajo son las prácticas de marketing dirigidas a niños, quienes son consumidores vulnerables en este país y en el resto de países. La presidencia de la Red Internacional de Protección al Consumidor, asumida por Colombia, tendrá vigencia hasta julio del año 2020, periodo en el que la Superintendencia de Industria y Comercio trabajará por fortalecer los lazos de cooperación en materia de protección al consumidor entre los países de la región. En lo que va del año, la Superintendencia ha realizado más de 60 operativos para inspeccionar los precios de la leche cruda en establecimientos de Antioquia, Santander, Meta, Bolívar y Cundinamarca. Con estos operativos de control de precios de compra de leche cruda por parte de empresas del sector lácteo, la Superintendencia de Industria y Comercio busca garantizar a los consumidores la calidad de este producto de la canasta familiar. La Superintendencia tiene a su cargo el control y vigilancia de una norma del Ministerio de Agricultura que dispone cómo le deben pagar la leche al productor lechero. Lo que esa resolución indica es que a mayor calidad de la leche, medida en términos de proteína y contenido de proteína y grasa y conteo de microorganismos, más dinero le deberían pagar a ese productor lechero. Toda esa información la estamos revisando, validando, verificando de manera conjunta con la Superintendencia. Cuando se encuentra alguna inconsistencia en esa información, lo que hacemos es remitirles, oficiarles a ustedes como Superintendencia, y la Superintendencia ya tiene unos protocolos en donde actúa y digamos que es la entidad que tiene los dientes para hacer cumplir la norma. Doña Leche es una empresa del sector que transforma el líquido en productos más elaborados como yogures, quesos y leche pasteurizada. Hasta sus oficinas y punto de venta llegaron los funcionarios de la Superintendencia para verificar el precio de compra que ofrece la compañía a los productores campesinos. En la medida en que el campesino, el proveedor mediano o el gran proveedor realice las mejores prácticas en sus hatos lecheros, verá el beneficio en cuanto al dinero que recibe en la venta de su producto. Es importante que los entes gubernamentales hagan este tipo de visitas porque van a garantizar de que nosotros cumplimos con toda la normatividad legal colombiana y que cumplimos con los más altos estándares de calidad de los productos que nosotros ponemos al mercado. En el año 2018 la Superintendencia realizó alrededor de 200 visitas de inspección e impuso sanciones cercanas a los 180 millones de pesos. Durante el primer semestre de 2019 las sanciones ascienden a los 40 millones de pesos por el incumplimiento de la norma. Señor empresario, si usted ha participado en una conducta que viola las normas de la libre competencia y tiene pruebas para identificar a otros participantes, lo invitamos a unirse al programa de beneficios por colaboración de la Superintendencia. El programa de beneficios por colaboración de la Superintendencia busca identificar conductas anticompetitivas que afecten la libre competencia en el mercado colombiano a través de informantes que proporcionen pruebas del caso ante la Delegatura para la Protección de la Competencia. Lo que se busca es que efectivamente exista un mecanismo en Colombia que permita la participación amplia, efectiva y eficiente de distintos delatores que, confesando su responsabilidad de estar inmersos en una práctica anticompetitiva, ayuden a la autoridad de competencia para develar ese tipo de prácticas que tanto daño le generan a los mercados. Cualquier empresa o empresario que haya participado en prácticas anticompetitivas del mercado puede acogerse al programa de beneficios por colaboración para ser exonerado de la multa siempre y cuando entregue información y evidencia relevante. Quien llega primero es el agente que tiene la posibilidad de recibir la exoneración total de la sanción a imponer por la posible práctica anticompetitiva. El segundo en llegar puede tener una exoneración que puede oscilar entre el 30 al 50% de la multa y el tercero, cuarto y quinto y así sucesivamente hasta el 25% de la multa máxima. A través del programa Beneficios por Colaboración, la Superintendencia de Industria y Comercio ha logrado desmantelar y sancionar 4 casos de conformación de carteles empresariales con multas de hasta 82.000 millones de pesos. Analicen si al interior de sus empresas están ocurriendo prácticas restrictivas de la competencia y de ser así, que acudan a la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer parte del programa de beneficios por colaboración y verse finalmente con una reducción de la sanción que podría llegar a imponerse. A través del correo electrónico delacion@sic.gov.co y de la línea telefónica 587-0015 en Bogotá, las empresas o empresarios pueden denunciar de manera confidencial
cualquier práctica anticompetitiva que distorsione el mercado. En Medellín, investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana inventaron una pala que optimiza la generación de energía a partir del movimiento del viento. El dispositivo ya fue patentado en Colombia y en China. En la caída de una semilla de árbol, César, Julián y Juan Guillermo se inspiraron para lograr esta patente de invención registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Su invento facilita la generación de electricidad por medio del viento para iluminar viviendas en sectores urbanos y rurales. Nos inspiramos en una semilla de un árbol que crece en la región ecuatorial que se llama el Triplaris americana. Lo que empezamos a hacer fue a caracterizar la semilla del Triplaris americana. Metimos la semilla en 2 túneles de viento diferentes para estudiar su comportamiento aerodinámico. Esta pala para turbina eólica colombiana fue diseñada con la misma geometría de la Triplaris, lo que permite generar 15% más de energía aprovechable frente a productores eólicos convencionales. Experimentalmente encontramos que la eficiencia de las palas del aerogenerador que diseñamos eran superiores al 50%. Es decir, de la energía disponible en el viento somos capaces de convertir efectivamente el 50%, palabras más, palabras menos, en corriente eléctrica, en energía eléctrica. No lo pensaron 2 veces para proteger su invento en Colombia, pero fue tal el alcance y la solución brindada al mercado que también patentaron su diseño en China. El interés de nosotros de proteger la invención se extendió a otros países donde la tecnología tiene un gran interés. Donde se está comercializando, donde se está fabricando. Recientemente recibimos respuesta de China, que nos aceptaron ya la protección por patente de la invención. También estamos pendientes de México porque está en la región y ahí es un país muy interesado en este tipo de tecnologías. Al igual que en Colombia, el proceso de patentabilidad en otros países se realiza de manera sencilla, aportando la información necesaria, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por cada legislación. Nos enfocamos en proteger principalmente la geometría. Entonces, el informe de patentabilidad se le entregó o se envió a la superintendencia y a partir de ese proceso, de ese momento, se comenzó como un proceso de valoración por parte del personal de la superintendencia, revisando el estado del arte y verificando que si existiera una novedad como tal. Y al final pues se obtuvo. Con su invento patentado en China, César, Julián y Juan Guillermo adelantan alianzas con empresas de ese país para producir y comercializar su patente en el mercado asiático. La ruta del consumidor llegó al corregimiento de San Basilio de Palenque, en el norte del país. Las quejas e inquietudes de más de 80 ciudadanos fueron atendidas durante esta jornada. A 50 kilómetros de Cartagena se encuentra San Basilio de Palenque, declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por ser el primer pueblo libre de América. Hasta este bello lugar llegó la ruta del consumidor para escuchar a las personas que requerían asesoría respecto a sus derechos frente a diferentes productos o servicios. A mí me venía del gas, me venía por 25 y ahora me viene por 70 el mes, y entonces uno no tiene acción de nada. Desde que pusimos ese gas es una queja y no lo solucionan ningún problema, no se lo solucionan a nosotros. Tenemos que estar pagando unos recibos como si estuviéramos cocinando para un hotel. Así la día. Muy buenos días. La jornada contó con la presencia de un traductor de lengua palenquera para garantizar una correcta comunicación entre los asesores de la ruta y los consumidores. También igual reclamar más recibo, diga quién, amigas mí, porque más recibo a mí también es demasiado caro. Ella le está diciendo de que lo que le hace ella llegar acá, ahorita mismo, hacer esos reclamos, es porque los recibos sumamente le están viendo muy caros. Todos a su vez nos presentaron una nueva problemática muy grande que tienen y es facturación excesiva en costo en servicios públicos, falla en la prestación de servicios y tenemos una problemática muy grande en salud. Los palenqueros celebraron la presencia de la ruta del consumidor en su corregimiento. Nosotros nos complacemos. Mejor dicho, nosotros estamos de acuerdo que así debe ser, que no nos tenga tan abandonado a uno, siempre pendiente. Que luchen con nosotros para ver si los recibos se los rebajan a nosotros, que sigan viniendo, se lo agradezco. Otros temas que afectan a los pobladores de esta zona del país y que reportaron en la ruta del consumidor se relacionan con inconvenientes con tarjetas de crédito, almacenes de cadena y garantías de productos.
Es momento de saber dónde estará la ruta del consumidor esta semana. Si usted está en alguno de estos municipios, no lo piense dos veces y súbase al bus. Esta semana la ruta del consumidor arrancará su recorrido por el norte del país en los municipios de San Benito, Abad y San Luis de Cincé en Sucre. En Santander recorrerá Villanueva y Socorro. En Boyacá estará en el Cocuy, Guacamayas y Boavita. En el eje cafetero, la ruta visitará los municipios caldenses de Salamina y Aranzazu, y en Bogotá estará en el Parque Bellavista, en la localidad de Kennedy, ubicado frente al Colegio Cafam. Vestidas de arcoíris y orgullosas de sus raíces africanas, andan por las calles de San Basilio las palenqueras. Llevan en sus manos un don culinario ancestral que ha dado origen a los dulces con más sabor del país. Cuando se llega a San Basilio de Palenque, se siente el calor y la alegría de su gente. La sazón de sus palenqueras es otro de los atributos de esta tierra. Dulces tan deliciosos como los enyucados, las cocadas y las alegrías nacieron aquí. Las cocadas son tradicionales de aquí. Tradicional palenquera, pero sí hay personas de fuera que tratan de también hacerlo, pero se dice que no queda igual como la mujer palenquera. Aprendí a vender dulce desde que tenía 10 años, porque mi madre nos levantó a nosotros fue haciendo dulce. Cuando hacemos dulce por mayor nos demoramos un día completo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hay más de 30 mujeres palenqueras que se dedican exclusivamente a hacer estos dulces típicos de la región. Cada 8 días viajan a diferentes puntos turísticos como Cartagena para vender sus productos y mantener esta dulce tradición. Ahora, los hombres se están muriendo por la cosita de la señora. Emilia Reyes es experta en hacer alegrías y otros manjares que hablan por sí solos de las raíces afro. ¿Cuál es la técnica para alzar esa? Bueno, siempre tener el cuello teso para no estar echándolo de un lado a otro, porque así sí se le puede caerle a uno las cosas. Cada dulce tiene sabor a leña. Cuando sus ingredientes se fusionan, una explosión de texturas se mezcla en el paladar. Cada creación lleva adentro un secreto. Lo que le da el gusto a la comida es el ajo. Entonces, para nosotros hacer los dulces, el que le da el gusto al dulce es la sal. La mujer y la comida son dos cosas que se parecen. El sabor de la olla, el quien lo sabe, el palote, ay caramba. Durante décadas, la tradición culinaria de San Basilio de Palenque ha pasado de generación en generación, como testigo de la creatividad, la recursividad y el amor por sus raíces de nuestras palenqueras. Y así terminamos por hoy. Los invitamos a compartir con nosotros sus quejas como consumidores a través de nuestra página en Facebook, Superintendencia de Industria y Comercio. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche, aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.